Como es costumbre, vamos a empezar con el panorama internacional, que se resume en esta gráfica de barras que nos muestra cuál es la distribución por regiones del mundo o continentes, gruesamente en términos de la contribución de casos nuevos. Recuerden que el enfoque que tenemos ahora a partir de la fase 3 es los casos nuevos, la actividad de la epidemia, y todo lo demás que solíamos presentar, de todos modos está disponible en la información pública en el micrositio. Aquí lo que tenemos es que la región de América, tal como lo habíamos previsto, está ya en mayor actividad respecto a la región europea. Esto es buena noticia para Europa, no necesariamente buena noticia para América, en la medida en que nosotros estamos gruesamente entre un mes y medio en el continente americano, más tarde en la epidemia respecto a Europa. Entonces Europa ya va en decrecimiento de su epidemia, mientras que nosotros vamos en ascenso. 45% de los casos confirmados, de estos 2.471.000, 45% de ellos, que es 1.117.803, son casos de los últimos 14 días, personas que enfermaron o desarrollaron síntomas en los últimos 14 días, y vemos que ese porcentaje se ha ido reduciendo. Eso es porque en Europa disminuye la epidemia, pero en los próximos pocos días seguramente veremos que vuelve a subir como cifra global, porque América está en ascenso. La tasa global de letalidad se ha mantenido estable en las últimas 48 horas, pero está en 6.8%. La siguiente. Hemos sumado desde el inicio de la epidemia en México, esto es específicamente de México, hemos sumado ya 10.544 casos que se identificaron a partir del primer caso identificado el 28 de febrero. Sin embargo, en los últimos 14 días tenemos 3.618 casos. Este es el motor de la epidemia. El resto, los casi 7.000 casos, son casos que personas que se recuperaron ya y se constituyen en una buena noticia en la medida en que la mayoría de ellos van a contribuir a que no se transmita más y en algún momento se detenga la epidemia. Desafortunadamente, esto ha implicado que 970 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la enfermedad COVID, seguramente la mayoría, como lo hemos descrito, porque tienen alguna enfermedad crónica o son mayores de 60 años y en algunos pocos casos han sido mujeres embarazadas. La siguiente. Cuando vemos el mapa, considerando las personas con enfermedad activa, la enfermedad incidente, la enfermedad de los últimos 14 días, esta es la distribución, y reformular este mapa de casos incidentes lo que nos permite es visualizar con mayor claridad la heterogeneidad, es decir, la variabilidad que existe en el territorio nacional para la epidemia. En la zona metropolitana del Valle de México tenemos la mayor actividad de la epidemia, igual que en el estado de Baja California, particularmente en las dos ciudades de su zona norte, y le siguen la zona del municipio de Benito Juárez, Tabasco en varios municipios y también Sinaloa, particularmente en la capital. La siguiente. Cuando lo vemos en una gráfica de barras, lo podemos comparar de manera más directa y clara con la Ciudad de México, teniendo los números de casos que se ilustran ahí, corresponden a cada entidad federativa, la Ciudad de México teniendo el mayor aporte de casos de los últimos 14 días. La siguiente. Esto representa la incidencia es el número de casos nuevos divididos entre el tamaño de la población de un territorio definido, en este caso los 32 entidades federativas, y al hacer esta división nos permite comparar uno a uno la intensidad de la transmisión entre los distintos estados, dado que estos tienen distinta población. No se pueden comparar el número de casos entre un estado y otro porque tienen poblaciones distintas. Si lo dividimos por el número de habitantes en el estado, se puede comparar la intensidad de transmisión y vemos lo mismo, que estas 5 regiones del país son las que tienen la mayor actividad reciente de la epidemia. La siguiente. Misma información, solo que en gráfica de barras para poderla ver de manera eficiente. Ciudad de México predomina, le sigue Tabasco y después está el estado de Baja California. La siguiente.
Cuando vemos la ocurrencia de estos casos activos, de estos casos recientes en los últimos 14 días, podemos ver cómo, desde luego, los casos están en la zona más reciente, en la medida en que se van recuperando personas que tienen enfermedad con más duración desde el inicio de los síntomas. La siguiente. La distribución de las defunciones, de estas lamentables 970 defunciones, en cuanto a los grupos de edad, es muy reveladora de lo que hemos dicho una y otra vez, y seguiremos diciendo, para insistir en las medidas de protección. A diferencia de los países europeos, que tienen cerca de 10 o 12 años de edad en su población, 10 o 12 años mayores que la población mexicana, en México tenemos una población relativamente joven. Sin embargo, tenemos una prevalencia, una frecuencia extremadamente alta de enfermedades crónicas, en particular obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, las enfermedades crónicas asociadas con mala alimentación por muchos años. Y esto lo que condiciona es que adultos mayores, personas adultas mayores, tengan un riesgo también alto de presentar un desenlace fatal. Esto es sumamente relevante y el mensaje es no confiarse. Volvemos a insistir en esto, lo seguiremos diciendo, no confiarse. COVID es una enfermedad que puede tomar por sorpresa a cualquiera y nadie debe asumir que está fuera del peligro, fuera del riesgo de presentar COVID. Todas y todos nos podemos infectar por el virus SARS-CoV-2, el que causa COVID. Los mecanismos los hemos explicado y los seguiremos explicando, son principalmente por gotas de saliva y líquidos respiratorios por cercanía. Y cualquiera puede infectarse, pero además, aunque existe un riesgo mayor de complicarse en personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas, en particular hipertensión, diabetes, obesidad o cualquier causa de inmunosupresión, es decir, menor funcionamiento del sistema inmune, del sistema de defensas, debemos considerar que cualquier persona de cualquier edad, conozca o no que tiene una enfermedad crónica, si llegara a presentar los síntomas de COVID y en cualquier momento presentara dificultad para respirar, se fatiga muy fácilmente, siente que no está incorporando suficiente aire y necesita respirar más rápido o más fuerte, o le duele el pecho, esa es una razón para ir inmediatamente a la atención médica de urgencias. Ese es un signo de alarma, así se llama formalmente en medicina, signo de alarma que debe hacer que la persona de cualquier edad acuda inmediatamente, si presenta dificultad respiratoria, acuda a atención médica. La siguiente, por favor. Cuando vemos estas defunciones, desde hace ya algunos días nos interesa que visualicen el proceso de la vigilancia, como lo hemos venido explicando desde hace meses. Tiene un proceso de confirmación que consiste en la detección por laboratorio del virus COVID, el virus que causa COVID, el virus SARS-CoV-2, y por eso nos interesa incorporar la información también de las personas que han fallecido en el proceso en que van a ser confirmadas. Y recordarles que un pequeño número de personas que han perdido la vida, desafortunadamente esto ocurrió antes de que hubiera la oportunidad de tomarle una muestra de laboratorio, una muestra para diagnóstico por laboratorio. Sin embargo, en el propio Manual de Vigilancia Epidemiológica se contempla la dictaminación médica como un mecanismo válido de diagnóstico. Es decir, aunque no haya una confirmación diagnóstica por laboratorio, si una persona tiene antecedentes de exposición a alguien en quien se ha confirmado COVID o a alguien que tiene sospecha de enfermedad COVID y los signos clínicos, las manifestaciones de la enfermedad que le llevó a perder la vida son compatibles con COVID, los comités de dictaminación es muy probable que finalmente dirán: esta persona que es sospechoso de haber muerto por COVID, vamos a registrarla como COVID. Y esto lo digo en particular porque sé que ha habido inquietudes y a veces señalamientos no fundamentados en información verídica de que el no diagnosticar por laboratorio podría ser un mecanismo de subregistrar
la carga de la enfermedad. Esto es falso, cualquiera puede leer el manual de vigilancia epidemiológica que está en el micrositio y percatarse de lo que acabo de explicar. La siguiente. Si lo vemos por entidades federativas, desde luego este proceso ocurre a distintas velocidades, esto depende de muchos factores, no quiere decir un acto de negligencia o mala práctica, simplemente la proporción de personas que llegan en condiciones estables comparado con en condiciones no estables y fallecen de manera muy acelerada en las unidades de salud varía de lugar a lugar. Pero esto sí nos lleva a un mensaje nuevamente de precaución, que es toda persona que identificara los signos de COVID y tuviera una duda sobre su padecimiento, puede acudir a los mecanismos de información que hemos puesto a disposición desde el inicio de la epidemia. El número 800-0044-800 para información en general. También el número 911, que es el número de emergencias en todo el país, si hubiera una necesidad de información y asesoría urgentes. Y también, ya desde ayer, su sana distancia a través de la aplicación móvil de WhatsApp, entre otros. La siguiente. El porcentaje de positividad es cuántas personas en quienes se les toma una muestra y se procesa para laboratorio buscando el diagnóstico de COVID, se encuentran realmente positivas al virus SARS-CoV-2. Y este porcentaje hemos indicado que está alrededor del 20 o el 22%, es esta línea roja que se ve aquí, ahora la hemos puesto desde el inicio del año o desde el inicio del mes de febrero y vamos a estar mostrando esto porque en un momento dado, en las fases finales de este primer ciclo de la epidemia, vamos a tener un incremento de la cantidad de personas o la proporción de personas que tienen el virus SARS-CoV-2, entre aquellas que tienen los síntomas de COVID. Y conforme nos acerquemos al otoño, lo que va a ocurrir es que la influenza, los virus de influenza, regresarán a México y a todo el hemisferio norte como lo hacen todos los años. Entonces tendremos dos virus predominando entre personas que tengan infecciones respiratorias agudas, tanto leves como graves. La siguiente. Esta es la misma idea, vamos a pasarla, es solamente un enfoque para tener el último mes. La siguiente. Y finalmente tenemos esta penúltima diapositiva que muestra el proceso de las confirmaciones en las personas que están aún con vida, en las personas que tienen enfermedad leve y también enfermedad grave y que son registradas en las unidades de salud. Y se puede ver obviamente que el proceso de confirmación va avanzando y veremos que esta sombra roja empieza a ocupar el espacio de las barras amarillas y progresivamente esta curva se irá desplazando conforme aparezcan nuevos casos. La última es nuestra curva epidémica de todos los días, donde vemos la curva epidémica acumulada, el número de casos que se presentan cada día están representados en las barras anaranjadas y estos se van sumando y van configurando esta curva con esta suma de casos confirmados acumulados de 10.544.